Por eso hemos invitado a María de los Ángeles Martínez. Ella es de Jugarapia. ¿Cómo estás, María? Gracias por venir acá y visitarnos en Tal Cual. Muchísimas gracias, chicos, por invitarme. Y para hablar de ansiedad en niños, ¿no? ¿Qué tema? Es el tema de consulta más frecuente, aunque parezca. Muchas veces plantean que los chicos no pueden ser ansiosos o tener ansiedad, pero sí es el motivo de consulta más frecuente. Claro que por ahí sucede esto, ¿no? Sí. Y además un poco lo hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Sí, Con sí. acceso tanto a internet, a redes sociales, como que también la vida a nosotros mismos, ¿no? Se lleva a un nivel de fugacidad tan grande que incluso para un niño que está aún en desarrollo, ¿no? De sus habilidades sociales, cognitivas y demás, Lo afecta demasiado y puede generar la ansiedad, ¿no? Y que capaz es algo que a nosotros, de chico, capaz que no nos afectaba tanto porque no teníamos tanto acceso a la tecnología. Si bien nos criamos ya con la tele, por ejemplo, no estaba, no sé, la tablet todo el tiempo o el celu tan a mano. ¿Cómo cambia ahora y cómo afrontar eso también como papás? Y que hablar de ansiedad siendo tan chiquitos Sí, tan también. chicos. Que en realidad la ansiedad es una emoción. Sí. Cuando a eso le sumamos todo un constructo cognitivo, pensamientos anticipatorios y catastróficos, ahí se transforma en un trastorno y un problema, que es lo que estamos viendo, ¿no? La ansiedad nos prepara para una situación que puede ser desafiante o alarmante, pero cuando empezamos a evitar situaciones o que se generalice este sentimiento de ansiedad, es donde debemos preocuparnos. Y las pantallas hacen un montón a esto, porque yo siempre digo, si pensamos en una moneda de dos caras, ¿no? De un lado ponemos la ansiedad y del otro lado ponemos la conexión con el cuerpo y con el aquí y ahora. La pantalla te saca, no estás, el chico no registra las sensaciones corporales. Y ahí es donde, cuando uno tiene que sacarlo, decirle, bueno, se terminó el tiempo de pantallas, un niño hacen las grandes crisis o los grandes desbordes, ¿no? Porque realmente pierden noción del tiempo, de su corporalidad, de las sensaciones y de todas las percepciones que le permiten respirar. O sea, todo lo que nosotros le diríamos que tiene que hacer un niño que está sintiendo ansiedad es lo que dejan de hacer por estar imbuidos en las pantallas muchas horas del día. ¿Y cómo podemos percibir, cómo podemos darnos cuenta si nuestros niños cercanos están sufriendo ansiedad? Se transformó en un trastorno. Primero hay síntomas físicos que el chico registra, ¿no? Transpiración de las manos, taquicardia, incomodidad. Y después síntomas conductuales y cognitivos que son los que vamos a ver los papás, y va a ser ese niño que empieza a evitar situaciones, que está muy irritable, que como que nada lo conforma, como que siempre está alarmado, y aparte en el lenguaje empezamos a escuchar palabras alarmantes, ¿no? Todo es tremendo, todo es catastrófico, todo es peligroso. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un stop y acercarnos. Y yo siempre le digo a los papás que el mejor ansiolítico que tenemos para los chicos es ubicarlos en la edad que tienen. Generalmente los chicos que están muy ansiosos piensan como más grande, o quieren pensar o adaptarse a un mundo de más grande. Nosotros tenemos que bajarlos a la edad que tiene, tranquilizarlos, decirles, sos chiquito, eso lo manejo yo, eso lo vamos a resolver con papá, tranqui, eso no te corresponde a vos. Y aunque al principio se enojen un poquito, después es como que le sacamos una mochila de 50 kilos y se tranquilizan y vuelven a ser niños. ¿Y qué tan importante eso que remarcás, ¿no, María? De que vivan a la edad que tienen, pero también a veces es complicado porque vemos nenes de 2 años que ya tienen un celular. O sea, antes era impensado que un nene de 2 años, 3 años ya pueda manejar un celular. Y también lo veo pensando un poco en lo que sucede en las casas, como el tema de los juguetes. Es como que ya se aburren con el juguete en el que nosotros hemos jugado y es pantalla. Eso es un mito que habría que derribar, ¿no? Yo en el consultorio no tengo pantallas, tengo juguetes y los niños vienen a jugar. Si nosotros sacamos las pantallas, se aburrirán un ratito, renegarán un ratito, pero el chico después conecta con el juego, con la masa, con lo sensorial, con lo que tiene que descubrir siendo niño. Como que hay que incentivarlos a eso. Claro, si hay eso, el niño irá, construirá, observará, se fijará. Hay chicos que les gusta más la construcción, hay chicos que va a ir a un juguete, a un juego, a un muñeco. Pero no nos neguemos como adultos la posibilidad de que el niño explore. No hay otra forma de aprender que no sea con el contacto con la realidad y con la exploración de la realidad. Entonces, darle una pantalla en vez de darle la exploración o el contacto con la realidad es impedirle que aprenda y es impedirle que sea un niño sano, porque realmente esto es un tema de salud mental muy grave. Ya la Sociedad Española de Pediatría prohibió directamente las pantallas o contraindicó las pantallas de 6 años para abajo.
y nosotros le estamos dando un celular a un niño de 2, 3 años, ¿no? Claro. Y después vienen al consultorio cada vez chicos con mayores problemas de socialización, de lenguaje, de habilidades sociales, porque no las van a aprender en la pantalla, las van a aprender en el uno a uno, en el vínculo humano. Yo siempre digo, todas las herramientas humanas que queremos que aprendan los chicos, no lo van a aprender de una pantalla, la tienen que aprender en el vínculo, en la frustración del vínculo, en el ensayo y error de la comunicación. Es el medio para que ellos puedan aprender. Pasa mucho también que, o sea, me han salido videos, así también de psicopedagogos, psicólogos en TikTok, hablando pero hablando acerca de la sobreestimulación también en el contenido que consumen, porque hay distintos tipos de contenidos también, por ejemplo, no sé, YouTube, que capaz que es algo que ven muchos los chicos. YouTube Kids tiene, por ejemplo, muchísimos colores, muchísima música, todo como estímulo, ¿no? Estímulo constante, y es algo que un nene desde chiquito se acostumbra. Y claro, la vida real no es un estímulo constante, entonces le sacas ese estímulo y ahí es cuando comienza esta sensación de abstinencia a estos colores, brillos, música. Y hay también otro contenido que obviamente no es recomendable tampoco, pero es como, existe también ese contenido como de bajos estímulos, que son tal vez, por ejemplo, los dibujitos cuando nosotros éramos chiquitos, eran, por ejemplo, los Teletubbies. Sí. Todo muy color, todo estridente, y eso sería la versión actual, digamos. Las pantallas están desarrolladas para que te dé un shot de dopamina permanentemente, o sea, crean adicción. Los grandes no podemos defender, vos decís lo vi en TikTok, vos sos grande, tenés la corteza prefrontal teóricamente ya más dura, y podés decir, bueno, veo hasta acá. Un niño no puede poner freno, y ese es el peligro, porque es dopamina, o sea, es droga permanentemente, estímulo y refuerzo, que después, claro, cuando tiene que salir a la vida real, es una competencia desleal, no le va a ganar nunca toda esa sobreestimulación. Y si tienen que elegir, porque a veces los papás me dicen, bueno, pero un ratito de tele, un ratito de pantalla, ¿qué recomendás? Yo entiendo que a veces es necesario ponerle la pantalla. Elegí algo que tenga un argumento, que tenga un principio y un fin, y el chico aprenda algo, o tenga un relato, una historia, no el escroleo de que el niño vaya buscando, porque eso es lo más adictivo. Si vos le pones una película de Disney que es adecuada para su edad y la ves desde el principio hasta el final, y pueden charlar y ponerle palabras a lo que están viendo, porque eso es lo importante. El escroleo vos le preguntás a un chico qué estuviste viendo y no te puede decir. Entonces, cuando se corta el lenguaje, adicción significa no palabra, ¿no? Cuando se corta la posibilidad de decir, estuve viendo, no sé, Toy Story y enseñan tal cosa, o aprendí tal cosa, o no me gustó tal cosa, no es tan nocivo como cuando estoy viendo y consumiendo colores, ruidos, luces, sin ninguna posibilidad de procesar cognitivamente y después luego afectivamente todo ese material que estoy viendo y que me impacta, ¿no? María, contanos un poco de Jugarapia, cómo es, cómo son las terapias, cómo surgió, de qué forma lo llevas a cabo. O sea, yo soy psicóloga hace muchos años, Jugarapia surge hace 9 años. Y empieza siendo un lugar paralelo al consultorio en donde yo asesoro y vendo recursos terapéuticos, sobre todo apuntado a niños con alguna neurodivergencia. Entonces, al principio íbamos a los congresos, a las reuniones profesionales, y bueno, iban los papás y asesorábamos sobre qué les servía y sobre todo sobre lo que no les servía, porque yo lo que vi, por eso surge Jugarapia, de que no solo no tenían algunos recursos, sino que por ahí tenían 10 recursos de los cuales 2 les servían a esos niños. Entonces, mi intención y mi misión era decirle, no, bueno, está bien, necesita el mordillo y, por ejemplo, los protectores auditivos, pero tiene TEA, pero no le compres 10 rompecabezas si ya tiene 10 rompecabezas en casa. Trata de flexibilizar y, bueno, ahí surge Jugarapia. Y ahora devino por todo el tema de las redes y la posibilidad de comunicar, y que me animé a comunicar, porque esto a mí antes no me gustaba y me generaba a mí mucha ansiedad. Pero lo sigue mucha gente, está muy bueno. Sí, ahora está muy bueno. Empecé a hacer, porque vi que hay un límite en la asistencia que yo puedo dar en el consultorio, entonces empecé a hacer talleres grabados, que la verdad que está buenísimo, no reemplaza la terapia, pero sí, por ejemplo, hay uno que es sobre la ansiedad, que es el método que el mismo método que yo implemento en el consultorio, lo hice en un taller grabado para que los papás se lo lleven a la casa, lo aprendan, y luego cada niño tiene su ansiómetro y cada niño tiene su posibilidad de regular, de gestionar y ponerle una cantidad a su ansiedad para saber a quién tiene que pedir ayuda en cada uno de los momentos. Entonces se abrió esta Jugarapia como posibilidad de llegar a las casas de una forma más de hacer prevención en las familias, que es lo que yo quisiera. Y qué importante, ¿no? Hablar de ansiedad también en niños, porque yo creo que los que estamos acá hemos experimentado la ansiedad desde aquel
aspecto patológico, rumiación, pensamientos catastróficos. Y yo por ejemplo, no lo identifiqué hasta mis 22 años, o sea, hace poco relativamente, y siendo que es algo que lo experimentamos durante toda nuestra vida, pero nunca fuimos capaces de darle nombre o tal vez un tratamiento desde chicos. Ahora, en relación a lo que vos decías, ¿no? Lo que nosotros vemos es que son papás mucho más cercanos con los cuales un niño puede hablar y decir, me está pasando esto, pero esa cercanía hizo que se borre el límite entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños. Okay. Y ahí entra la ansiedad en los chicos y se instala como trastorno. Si vos sos chiquito, ubicado en tu edad, tenés un poco de ansiedad porque te da miedo determinada situación, pero tu papá te dice, yo lo voy a solucionar, te quedas tranquilo. Pero si crees que sos grande, te sentís grande y crees que tenés que saber, ahí es donde la ansiedad no la podés gestionar. Entonces, la gran diferencia por ahí con lo que vos viviste como hija es que ahora los papás se confunden con los hijos y los hijos se confunden con la edad de los papás. Yo daba el ejemplo una vez que yo iba manejando con mi nieto y me dice, abuelita, ¿te perdiste? Y yo le digo, no, sí sé, yo no, me había perdido porque soy de perderme. Y él se dio cuenta. Entonces le digo, no, pero quédate tranquilo porque soy yo la que estoy manejando, yo sé el camino y si no le pido al GPS, y se tranquilizó. Si el niño en ese momento no sabe, o sea, no tiene el mensaje, es una soncera el ejemplo, pero si el chico en ese momento no tiene el mensaje del adulto de la que estoy manejando soy yo. Bien, yo soy adulto y yo lo resuelvo. Yo lo voy a resolver, se durmió, se quedó tranquilo. En cambio, si, ay, no, ¿qué es lo que pasa con los papás ahora? Claro, porque el padre puede ser ansioso. Se desborda, ¿no? digamos. Puede ser ansioso y en esa ansiedad lo que estoy viendo yo mucho en los papás es que no toleran la frustración del niño. Entonces, no, quédate tranquilo, yo te lo voy a resolver. Mañana tengo una prueba, bueno, nos vamos a sentar, vamos a estudiar. Yo corrijo siempre desde el lenguaje a los papás, no usen el vamos, si el que va a estudiar es tu hijo. Va a rendir, va a aprender, va a estudiar. Claro. Entonces, en la desesperación de estar tan cerquita afectivamente y no bancarte la frustración de tu hijo, terminás metiéndote en el problema de tu hijo, resolviendo el problema de tu hijo. Entonces ese chico va con un paquete de ansiedad, la de él más la tuya, porque se contagia afectivamente esto. Y puede pasar a veces que se le quiten el padre, o sea, hablo como que el padre le quite esas herramientas al propio hijo de que él pueda resolver por sus propios medios ciertas situaciones. Por ejemplo, no sé, tengo un problema con mis amiguitos, no viene mi papá a resolverlo. Yo voy, me planto ante mis amiguitos, pido un consejo y lo puedo hacer. Absolutamente lo que estás diciendo. Le mastican la comida a los chicos y chicos grandes que ya pueden masticar su comida. Claro. Entonces, yo lo que les propongo siempre en el consultorio a los papás es, espera, te cuento un problema, espera, escucha y pregunta, ¿y vos cómo lo resolverías? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué hubieras hecho? Si vos escuchás que tiene buenas habilidades, decís, che, buenísimo, me encantó tu idea. Y si no tiene habilidades sociales, por ejemplo, para resolver un conflicto, después que vos le preguntaste y lo hiciste procesar, le podés decir, ay, a mí me parece que te hubiera servido tal cosa, pero no de entrada. Los papás ahora, con esto de falta de tiempo, más ansiedad, más no me van con la frustración de mi hijo, le doy ya listo el paquete de habilidades sociales que me servían a mí, que capaz no son las mismas. Claro. Muchas veces pasa esto, vienen a la consulta con varones que no se defienden, ¿no? Y es un ton de papá, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es un sonso? ¿Cómo puede ser? Que no, que yo le digo, andá y dale una piña, o andá y defendete de esta forma, y yo le digo, ¿y sabés si tu hijo puede usar esas herramientas? Porque capaz te servían a vos, capaz él tiene que martillar y vos le estás dando un destornillador. Y él no puede. Entonces, por eso sirve frenar y decir, ¿y qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Probaste algo? ¿Se te ocurrió alguna idea y por ahí no la pusiste en práctica? Los chicos son muy sabios y hacen un análisis de la realidad. Entonces el niño va a saber si puede devolver o no, si puede empujar o no, si puede decir una mala palabra, si tiene que llamar a la señorita, pero tenemos que escucharlo. Si nosotros le damos todo masticado y el chico no va a procesar nada. Claro, porque no es el mismo ambiente, el contexto en el que se mueve el hijo, digamos, a un padre, y por ahí uno entiende la situación de como padre quiere siempre ponerle el colchón al hijo antes que se caiga y que no le pase nada. Pero a veces eso, ¿no? Herramientas para salir al mundo y que uno las vaya descubriendo también. A veces creo que uno se vuelve medio sobreprotector y no le permite a los hijos conocer qué hay más allá y experimentar, que es lo más importante. Y no hay forma de aprender que no sea frustrarte y equivocarte. Todos aprendemos así. Si es todo perfectito, no estás aprendiendo nada.
estás simulando una vida perfecta, pero que te están acolchonando, como decís vos, claro, papá y mamá, y te vas a golpear de muy grande. Es preferible que haya pequeñas frustraciones y pequeños errores en el proceso de aprendizaje y de desarrollo, y que vayas aprendiendo y vayas probando qué te identifica y no, y que también tiene que ver, muchas veces los papás traen al consultorio el susto de que tengan una autoestima elevada, te dicen, ¿no? Y yo siempre digo, la autoestima tiene que ser realista, dependiendo de tus capacidades, dependiendo de tus posibilidades y de tus limitaciones. Y solo te vas a conocer andando, digamos, haciendo y probando y equivocándote o no. Si está todo perfectito y yo me creo la más capa y tengo 15 años y me doy contra la pared, y va a ser más difícil cuando soy grande si me tengo que chocar contra la pared. En cambio, si me fui probando y decir, esta herramienta sí me sirve, yo no soy de la violencia, soy más de hablar, me puedo defender de esta forma, me puedo adaptar de esta forma, porque también la ansiedad o el trastorno de ansiedad que estamos hablando es inflexibilidad y falta de recursos para adaptarte. Cuando vos tenés muchos recursos para adaptarte y podés flexibilizarte, es raro que te gane la ansiedad. Cuando vos te pones rígido y todo tiene que ser perfecto y me tengo que sacar 9 y 10, y claro que va a instalarse fértil la ansiedad como trastorno. Yo he hablado algunas veces acerca de esto que decías de la autoestima. Obviamente no sé términos exactos, pero yo hablaba de la diferencia entre alimentar una autoestima o construir la autoestima de una persona a alimentar el ego. Perfecto. Que es como, claro, o sea, te lleno de cumplidos, Claro. pero en realidad no alimento la autoestima, solamente te hago capaz engreído, Claro. ¿me entendés? Como, no sé, hay una diferencia ahí también de los papás. Es excelente lo que estás diciendo. El otro día yo hice un reel y que me mataron y se enojaron un montón, pero decía esto, si vos permanentemente le decís a tu hijo, sos divino, sos genial, sos un capo, qué inteligente que sos, y si se equivoca, ¿qué pasa con ese chico? Claro. Cuando no es capo perfecto y todo lo que vos le estás diciendo, está bárbaro que vos felicites esa conducta o ese logro. Che, qué bien que te fue en matemática, me encanta, está buenísimo. Pero no le digas sos. ahora con Porque es esto de que vos decís, perdón, alimentar sí. el ego, es sos fantástico, sos perfecto. Y si me fue mal en una prueba, ¿cómo vengo y te muestro esa prueba que no alcanza a lo que vos me estás diciendo que siento soy? que ahora se mezcla todo con el de manifestar, soy, Ay, y sí. entonces como que Bueno, después me doy con la pared. Eso es pensamiento mágico. Toda esta corriente de manifestar y se te va a dar y la ley de la atracción y todo, todos tenemos pensamiento mágico, pero vamos creciendo y lo vamos dejando, se supone. Claro. Queda en los adultos, te dirían, los juegos de azar y hasta ahí. Pero si el pensamiento mágico va a regir nuestro proyecto y nuestra crianza, estamos en problemas, Sí. porque es mágico. Y no es real. también uno de los grandes temas que me imagino que debe generar, o que genera, ¿no?, mucha ansiedad en los niños son las proyecciones que tienen los padres por lo general en algunas situaciones, no sé, escolares, por ejemplo. De notas que se tienen que alcanzar o deportivas también, ¿no? Hay mucha frustración deportiva alrededor de lo que un padre espera. Eso también pasa mucho, Si ves ¿no? deportistas de alto rendimiento, yo no he visto mucho, pero he visto algunos, Sí. es el proyecto de vida del padre. Sí, es verdad. Es tremendo. Y cuando yo hago orientación vocacional, ahí aparece lo que el papá o la mamá querían y lo que realmente quiere el niño, Claro. o el adolescente en ese caso, ¿no? Sí. Y vos con tu vida tenés que hacer lo que vos querés, por supuesto que valorando y capitalizando todo lo que te dieron tus padres, pero es tu vida y tu proyecto y tu camino. Entonces yo no puedo estudiar abogacía porque mi papá quiso ser abogado y no pudo. Claro. O sea, lo puedo hacer, pero no es mi vida, no es mi proyecto y me va a frustrar y me va a hacer sentir mal. En algún momento yo voy a desconocer eso, es como que estás con un saco que te prestaron y no te queda bien, ¿no? Y María, ¿y cuál es esa consulta más recurrente de los padres que llegan a consultorio en estos tiempos, digamos? Ahora la ansiedad, número uno seguro, y pegado con el tema de falta de habilidades sociales. Pero yo por ahí me río, ¿no? Me río para no llorar, porque en el chat con la mamá, cuando me pide el turno y me cuenta lo que está pasando y me dice que el hijo no tiene habilidades sociales, y vos lees el nivel de violencia y de desconexión de la mamá cuando te está pidiendo el turno, y uno dice, ¿quién es el que no tiene habilidades sociales, ¿no? Las pantallas, el ritmo de vida que se lleva nos alejó mucho de lo humano, de lo comunicacional, de mirarnos, de escucharnos, yo digo, uno huele el paciente, ¿no? De saber lo que está pasando. Entonces estamos todos tan acelerados que nos estamos perdiendo eso. Entonces el tema de las habilidades sociales, desde re chiquititos, ¿no? Que antes empezaba por ahí más en la adolescencia, ahora ya en la primaria, en el jardín, esto de no saber cómo compartir, de si presto o no presto, porque los papás también en esto de que vos decías de reforzarlos tantos, es yo, es mío, soy yo y soy tan bárbaro,
que después me cuesta un montón Ver prestar el en el otro. jardín, compartir, y eso se educa, y se educa desde la casa, ¿no? Y desde María, la aceptación del no, del no, del que lo que no me gusta, de no se puede, de después, de esperemos, de compartir de esto lo que hay. ¿y qué es lo que necesitan hoy los padres más? Ya porque tal vez ponemos el foco en el niño, pero en realidad es el padre el que educa al niño. ¿Qué Yo es lo creo que los necesitan hoy? papás, y se enojan cuando, o se asustan cuando yo digo esto, los papás tienen que entender que son el ejemplo de los hijos, no hay otra. Aunque nos asusten, los chicos están permanentemente mirándonos y copiándonos, y esto funciona así, tiene que funcionar así. Entonces a los papás yo siempre les pido que, aunque sea con temor, recuperen el lugar de adulto, y adulto plenamente, que tu hijo va a referir a vos, se tiene que calmar con vos, se puede calmar con vos. Esta es una pregunta que yo les hago siempre en la primera entrevista a los papás. Cuando me dicen, ay, que se desborde, que llore, que se enoje, yo les pregunto, ¿cómo los calmas? Y es el cri-cri, que no saben qué contestar. O te dicen, no, se va al cuarto y se calma solo. No, ¿por qué? ¿Por qué si vos lo querés, lo amás, estás vos, está la mamá, por qué se calmaría solo ese niño? Y ahí es ponerse en lugar de grande, y yo te voy a abrazar, y yo te voy a esperar, y yo voy a respetar, voy a validar lo que estás sintiendo. Los padres se espantan y los dejan solos, ¿no? No por falta de amor, y eso tiene que quedar claro. Yo veo papás súper amorosos, pero asustados. Y bueno, te puede asustar un poco la crianza y ser padre, sí, claro que asusta. Pero no hay otro que ser ejemplos y ponerse en lugar de adultos y acompañarlos en lo que esté pasando, y también permitirse decir, no sé lo que me estás preguntando, a ver, lo converso, o le preguntamos al pediatra, o lo hablamos con la maestra, o leo un poco y te lo cuento. O sea, también parar la pelota y decir, de esto no sé y me voy a informar y después te lo cuento, es valiosísimo también. Pero le seguís diciendo, papá está al mando, papá es el que maneja, y Claro. después yo mañana te lo comparto. Eso es lo más importante. María, qué bueno charlar con vos, qué bueno descubrirte, y también qué bueno va a ser para todos los que están del otro lado encontrarte. ¿Cómo te podemos buscar en las redes sociales? Jugarapia, está Jugarapia. mi nombre, pero dice Jugarapia. Perfecto. Yo soy María de Los Ángeles, pero está como Jugarapia. Y ahí tienen un montón de contenido que trato de ir haciendo psicoeducación y prevención desde mi lugar. Perfecto. Muchísimas gracias por visitarnos. Chicos, un placer. Ahí Gracias. te buscamos en las redes sociales, ya saben, Jugarapia.